¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les quiero comentar cuál es el indicador que yo creo que es más importante y por qué los demás indicadores no están primeros en mi lista de prioridades. Para que comprendan bien este video es necesario que conozcan un poco sobre análisis técnico. En caso de que ustedes no sepan nada de análisis, pueden pasar por mi lista, de una lista de reproducción que es una serie de análisis técnico básico para que puedan aprender bien desde cero todos los indicadores y estrategias y demás, y de ahí pueden pasar a ver este video y lo van a comprender un poco mejor. Vamos a la pantalla y ahí les voy a mostrar por qué pienso que algunos indicadores no son muy necesarios, pero hay otro indicador que particularmente es el único que yo uso y me parece muy importante tenerlo en consideración. Ok, acá tenemos nuestro gráfico sin ningún tipo de indicador. Claramente yo no puedo analizar de esta manera, hay ciertas cosas que las necesito usar, ¿sí? Por ejemplo, empecemos con los indicadores básicos. Lo primero y principal para empezar a hacer análisis es tener en cuenta el volumen. Yo no puedo no tener en cuenta el volumen. El volumen es algo que necesariamente tengo que poner en el gráfico. ¿Por qué? Porque si yo no pongo el volumen, digamos, yo no puedo saber cuánto se está operando un activo solamente viendo las velas. Necesito conocer el volumen. Fundamental. Regla número 1, el volumen tiene que estar. No se puede hacer análisis sin volumen, ¿ok? Creo que quedó bastante claro la importancia del volumen, así que pasemos al siguiente indicador más popular, la media móvil. ¿Se puede analizar sin medias móviles? La respuesta es un rotundo no. No puedo hacer análisis sin medias móviles porque la media móvil, si bien es un promedio que yo podría calcular y podría llegar a intuir en un gráfico, una media móvil puedo auspiciar como soporte y resistencia. Yo para eso necesito saber exactamente dónde está la media móvil. No puedo hacer análisis sin el uso de medias móviles. Además, el análisis técnico funciona porque la gente utiliza los indicadores más populares y las medias móviles son de los más básicos. Así que, regla número 2, las medias móviles también tienen que estar, así que las vamos a agregar. ¿Qué medias móviles vamos a usar? Bueno, esto, digamos, hay muchas variaciones, hay sistemas de trading con 2 medias móviles, con 3 medias móviles. La media móvil de 200, por ejemplo, es una que sí o sí tienen que tener porque auspicia muchas veces como soporte y resistencia en temporalidad diaria. Media móvil de 100, media móvil de 50, son clásicas. Y del sistema de triple medias pueden tener la de 4, la de 9, la de 18, o la de 5, la de 10, la de 21, o 5, 10 y 20. Hay tríos de medias móviles que se usan, son muy populares. Eso puede quedar a gusto de cada uno de ustedes según la estrategia que quieran seguir. Este no es un video donde yo les vaya a traer una estrategia, sino explicarles por qué hay ciertos indicadores que no es necesario utilizar. Pasemos ahora sí a hablar de los indicadores más populares. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el RSI. ¿Sirve el RSI? Yo creo que cuando uno está empezando, el RSI es un indicador bastante copado, está bueno, tiene buenas señales. El problema es que el RSI es un indicador que yo puedo ver en el gráfico. Para los que no conocen la fórmula sobre el RSI no vamos a entrar mucho en detalles, pero toma las últimas 14 velas y hace una relación entre las subas que hubo en esas 14 velas y las bajas que hubieron en esas 14 velas. Eso después, digamos, matemáticamente entra dentro de una expresión que hace oscilar el indicador entre 0 y 100. ¿Sí? Si yo veo entonces en un gráfico que dentro de una seguidilla de 14 velas empieza a tener muchas subas, y las subas son fuertes y casi no tengo bajas, no tengo velas rojas, es muy posible que el RSI entre en la famosa zona de sobrecompra, que digamos usando el RSI de forma clásica, para los que no sepan cómo usar el RSI, les dejo por ahí, por acá, por allá arriba, la etiqueta para que pasen a verlo, es un video muy interesante. Pero la utilización de la forma clásica del RSI conlleva saber que cuando el precio llega a una zona de sobrecompra, es momento de vender porque se está comprando el activo por demás y ya subió demasiado. No es la forma que yo tengo de utilizarlo, pero sí es la forma clásica de hacerlo. Pero ¿para qué voy a yo gastar espacio en un gráfico donde podría estar metiendo otro tipo de cosas si yo sé que ese indicador va a entrar en zona de sobrecompra cuando yo tenga una seguidilla de 14 velas donde el precio suba mucho? No tiene mucho sentido usar ese indicador porque yo puedo intuirlo con el gráfico. Al principio yo soy muy partidario de que usar los indicadores es importante, pero conforme pasa el tiempo y conforme nos vayamos sintiendo un poco más conectados con el gráfico, vamos a empezar a ver cosas en el gráfico que no veíamos antes. Por ejemplo,
poder intuir cómo se encuentra el RSI en base a la acción del precio, en base a cómo vemos evolucionar el precio conforme pasa el tiempo. Otro indicador muy clásico, por ejemplo, es el MACD. En uno de los videos que subí a mi canal les expliqué la importancia del MACD, que era un indicador muy completo, un indicador que sintetizaba información de una forma muy particular y es un indicador que a mí me gusta mucho. Sin embargo, yo no uso el MACD. Y esto tal vez le llame la atención a muchos, digan, ¿por qué no usas el MACD si decís que el MACD es uno de los mejores indicadores? Porque también es un indicador que yo puedo ver en el gráfico. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, miren esto, yo acá estoy en el gráfico de Bitcoin antes de la caída que tuvimos en mayo del 2021 y quiero que presten atención a lo siguiente. Yo veo en el gráfico que estoy teniendo una tendencia alcista cuya velocidad va en decrecimiento. ¿Y cómo me doy cuenta yo que la tendencia alcista está decreciendo en velocidad? Porque puedo ver que en esta etapa el precio subió de una forma mucho más vertical y en esta etapa empieza a seguir creciendo pero con una velocidad menor. Miren la diferencia entre este máximo de acá y este máximo de acá. Fue una diferencia, podemos medir, del 112%. De ese máximo al siguiente máximo tuvimos solamente un 39% más. De ese máximo a este máximo tuvimos solamente un 5% más. Y de este máximo a este máximo tuvimos solamente también un 5% más. Vemos que los máximos que se están formando cada vez tienen menos separación entre ellos. Pero bueno, esto lo podemos ver con la forma cóncava que tiene la curva de precios. Si yo veo esto, yo ya sé que en el MACD voy a tener una divergencia de precio. ¿Por qué? Porque el MACD a mí me muestra la velocidad con la que está creciendo el activo. Yo cuando veo un decrecimiento en esa velocidad, puedo intuir que puede venir un cambio de tendencia o al menos una corrección fuerte en el corto plazo. Todavía no he puesto el MACD, pero vamos a ponerlo y les voy a mostrar cómo esto se ve efectivamente en este indicador. Acá tenemos el MACD y fíjense cómo, como les decía, tenemos acá una divergencia en el MACD. El MACD bajando. La forma clásica de ver el MACD, lo que pueden llegar a ver en algún video de YouTube o lo que pueden llegar a ver en un libro, es la famosa frase: si el MACD anota máximos cada vez más chicos y mientras tanto el precio anota máximos cada vez más grandes, es una señal de venta del MACD. Claro, es lo que se ha cumplido en este caso, pero ¿es necesario que yo tenga puesto el MACD para darme cuenta? No es necesario, porque si yo veo que el precio está formando nuevos máximos, pero esos máximos a su vez están cada vez menos separados entre sí, yo directamente viendo ese comportamiento del precio puedo intuir que su velocidad está en decrecimiento. Entonces, en lugar de tener que gastar tiempo viendo el MACD, que claramente va a estar bajando, porque como vimos, la velocidad de crecimiento de este activo está bajando, no es necesario que yo lo use. Puedo tranquilamente no tener el MACD y lo mismo saber que estoy en una divergencia de precio. Claro, es posible que, sobre todo los principiantes, no se den cuenta de esto. Si no se dan cuenta de esto, bueno, usen el MACD. Pero cuando pase el tiempo van a ver que cada vez van a necesitar menos utilizar este tipo de indicadores y viendo el precio se van a dar cuenta de estas cosas. Es muy sencillo pensarlo. Si el precio va subiendo cada vez más despacio, la velocidad de crecimiento está bajando. Y si está bajando la velocidad, estoy ante una divergencia de precio, que es exactamente lo que me muestra el MACD. Pero claro, es más fácil decir, si el MACD anota máximos cada vez más chicos y el precio anota máximos cada vez más grandes, es una divergencia. Pero no es necesario tampoco utilizar el MACD cuando ya van experimentándose un poco más en el análisis. Sin embargo, hay un indicador muy importante que no podemos verlo en el gráfico. No podemos verlo como el volumen, por ejemplo. Yo no puedo analizar sin volumen porque no puedo saber qué volumen estoy teniendo en una vela sin ver el volumen. Vamos a ver un indicador clave que no podemos obviarlo. Y ese indicador es el Concord. Vamos a explicar rápidamente de qué se trata el Concord. Es un indicador muy fácil de comprender, pero nos muestra información clave. El Concord es un indicador que a nosotros nos va a mostrar las compras y las ventas institucionales y minoristas. Los institucionales son compañías, grandes inversores que en general mueven su capital, digamos, basados en un fundamento más sólido que los minoristas. Los minoristas por ahí compran y venden por miedo, por ambición, por FOMO, por desesperación.
se mueven mucho más emocionalmente. Los inversores institucionales no tanto, y seguir a los institucionales sería lo más inteligente. En este mar de tiburones donde nosotros somos pececitos para que los tiburones nos coman, lo ideal sería que mejor vayamos siguiendo a los peces más inteligentes y no al cardumen, que es a donde van a ir a atacar los tiburones, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir en lo posible al movimiento institucional, porque el movimiento minorista muchas veces es errado. Ojo con esto, porque los minoristas me mueven el mercado. Todos los minoristas juntos mueven mucho más capital que los institucionales. Entonces, cuando los minoristas venden a mansalva, el precio cae fuerte. Eso es lo que hace que, por ejemplo, tengamos desplomes en la bolsa en ciertos activos que quizás no necesariamente tenían que caer. Y un ejemplo clave para esto es analizar la caída que tuvimos por el coronavirus en marzo del 2020. Vamos a ver en el S&P 500, por ejemplo, el principal índice de la economía norteamericana, qué pasó durante ese mes. Acá tenemos el S&P 500 y como pueden ver, cayó muy fuerte. Vamos a ver, vamos a medirlo cuánto cayó. Llegó a caer un 35% cuando la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus. Ahora bien, esto quiere decir que en promedio todo el mercado estuvo cayendo, pero hay ciertas compañías que una pandemia podía afectar más y ciertas compañías que una pandemia no iba a afectar realmente. Por ejemplo, vamos al caso de una compañía que sí iba a ser muy afectada: empresas de turismo, hotelería, relacionadas con turismo como por ejemplo aerolíneas y demás. Ese tipo de empresas, si viene una pandemia donde se restrinjan los vuelos y demás, claramente van a ser empresas que sí van a verse afectadas por una pandemia. Veamos cómo se comportaba el movimiento institucional en este tipo de compañías. Por ejemplo, acá estamos en TripAdvisor. Miren el Concord. Para los que no sepan cómo usar el Concord, voy a ver si puedo hacer un video para explicarlo un poquito mejor. No quiero demorarme en explicar esto para no hacer muy largo el video, pero estos picos que nosotros vemos en color verde y color azul me representan en color verde el movimiento minorista y en color azul el movimiento institucional. Cuando están por debajo de esta línea blanca, que es el nivel de cero, quiere decir que están vendiendo. En este caso vendían institucionales y vendían minoristas. Tenía sentido vender este tipo de empresas porque no iban a funcionar bien si venía una pandemia. Ahora bien, hagamos contraste, por ejemplo, con una empresa como Facebook, ¿sí? Todo lo que son redes sociales, servicios relacionados con internet, Netflix, todo ese tipo de compañías no tenía mucho sentido venderlas si venía una pandemia. ¿Por qué? Porque iban a ser empresas que hasta incluso podían crecer o aprovecharse y beneficiarse de esta situación. Veamos qué pasó con Facebook. Fíjense cómo Facebook en este caso también cayó fuerte cuando pasó lo de la pandemia. Pero miren el movimiento institucional, miren qué particular. Nosotros teníamos minoristas vendiendo e institucionales aprovechando para comprar, para posicionarse en esa oportunidad. Y fíjense cómo después Facebook subió muchísimo desde los mínimos de la pandemia, no solo que rompió los máximos anteriores, sino que siguió al alza subiendo más de un 100%. No era momento de vender Facebook, sin embargo sí era tal vez momento de vender empresas de turismo. En esas oportunidades, en esas circunstancias donde había una pandemia, el mercado no sabía bien cómo iba a reaccionar el mundo, cómo iba a afectar a las empresas, los minoristas venden por miedo, se asustan y venden. Y esa venta masiva, esa avalancha de ventas, hace que el precio caiga un montón. Y si el precio cae un montón, se pueden presentar buenas oportunidades. En general, el movimiento institucional tiene un comportamiento un poco más inteligente. En general mueven el capital dejando las emociones de lado. Entonces, nosotros, si estamos en dudas sobre si es un buen momento o no es un buen momento para comprar, sobre todo cuando hay un movimiento fuerte, así como esta caída, lo más inteligente es que tratemos de seguir a los institucionales. Bueno gente, este fue el video de los indicadores que me parece que no son necesarios y los que sí me parecen importantes. Espero que les haya gustado. Si tienen algún otro indicador que ustedes utilizan y les gustaría que les comente si me parece importante o no usarlo, me lo pueden dejar en los comentarios. Suscríbanse, dejen un me gusta y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.